otro, uno el 167 y el otro el 173, donde lo que se permite es trabajar sobre los mínimos no imponibles, a partir del cual el empresariado tiene que pagar las cargas contributivas. Eso está estipulado, digamos, que se haga del 2018 hasta el 2022. Hoy, cualquier empresario de cualquier actividad puede estar, digamos, utilizando ese mínimo no imponible, que es de 2.400 pesos y a partir del cual paga contribuciones patronales. Ahora bien, nosotros desde el CAME, y lo que le pedimos, y acá nos acompañó la mesa de enlace, hay que decirlo, estamos pidiendo que el monto fijado para el 2022, que es de 12.000 pesos, sea aplicado para nuestras economías en crisis en estos momentos. Claro. Lo que le permitiría achicar, achicar lo que es el costo dañino de lo que es el salario hoy, y que es el empresario quien no puede afrontar, es decir, hacer un 931, pagarlo, hoy le cuesta muchísimo porque ante la falta de rentabilidad es casi imposible de poder llegar a cumplir con las obligaciones tributarias. Así que se está poniendo en estudio, al ministro Echeverri le gustó la idea, se está consultando en los distintos complejos agroindustriales con respecto a este mínimo imponible, de acelerar los tiempos, como la ley fue una ley oficial, así que por lo tanto no estamos pidiendo nada de otro mundo, sino algo que dice, si hay situaciones de crisis en ciertos sectores de la economía, está esto para funcionar. Es más, lo puedo decir, es la manera que se le está resolviendo el tema a Carrefour, una multinacional, para sus 19.000 trabajadores en las 500 sucursales. Me parecería lógico que esto, las peras y las manzanas, un sector que viene castigado desde más allá del 2011, haya podido tener este instrumento, porque lo hubiésemos, digamos, el sector de peras y manzanas, en una región tan localizada que tiene tanta incidencia en la geografía y en la política provincial de Río Negro y Neuquén, hubiese sido, no sé si una solución, pero hubiese dado aire de financiamiento al productor de peras y manzanas, que no la está pasando mal, para cubrir, digamos, sus gastos y poder tomar a los 28.000 empleados que requiere cuando se cosecha la pera y la manzana. ¿Se queda un ratito más con nosotros? Me quedo. Vamos a hacer una pausa muy breve, enseguida regresamos para seguir hablando de este tema que sabemos que interesa a muchos de los que nos están siguiendo, porque justamente cada uno de ustedes seguramente será parte de una de estas economías regionales. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, try to feel the wind and doing it right. Fly high inside, learning how to live, riding through the path you roll. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, ride and feel the wind and doing it right. Fly high inside, learning how to live, riding through the path you roll. Learning how to live, riding through the back you roll, living underwater. You were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the rollers. Esto es Chakra TV. Continuamos en vivo en Chakra Televisión, dialogando, en este caso con Pablo Bernengo, que él es el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, a quien le agradecemos una vez más por estar con nosotros. Y antes de la pausa, anotaba los temas que quería seguir conversando para que no nos olvidáramos, y uno de ellos tiene que ver con algunas economías en particular, y justamente en la pausa me decía que estuvo recorriendo zonas hortícolas, conversando con productores lecheros, de porcinos, y en los dos últimos casos se trata de productores que han tenido un fuerte impacto por el incremento de un insumo básico como es el alimento. Claro, vos, a ver, todas aquellas producciones que requieren, digamos, el primer costo en su producción es la alimentación para los, ya sea los pollos, los cerdos, la producción de huevo, el propio feedlot, sus dos principales integrantes son maíz y soja. Eso es un commodity que se paga en dólares, es decir, el 40% de la devaluación les pagó de lleno. Todo también los sanitarios que se utilizan, ya sean las vacunas, además son todos importados, es decir, ahí no se descalza y son producciones que están bastante en jaque, diríamoslo. Fíjate que hoy para producir 1 kilo de cerdo se necesita más o menos entre 30 y 32 pesos por kilo que se hace. Y al productor se le paga 24,50. Es decir, está a pérdida. Y encima tiene la desventaja que cuando se encuentran las góndolas de un supermercado, lamentablemente nos encontramos con un producto que viene importado de Estados Unidos o de Brasil, congelado. Y te lo descongelan un poco para que piensen que es fresco, es decir, hay todo un engaño comercial ahí que nosotros como consumidores tenemos que prestar mucha atención porque nos están vendiendo algo que realmente no se está cumpliendo. Y eso es así. Nosotros tenemos una conexión, yo estuve en Arroyitos, Córdoba, con la gente, bueno, del sector de tambos y con el sector porcinos, donde son parte en el sector porcinos de la Mesa Nacional de Porcinos. El próximo 3 de julio vamos a estar recibiendo a esta cadena, que es parte nuestra, que integra CAME, para empezar a charlar, bueno, de las problemáticas, las condiciones de trabajo. Ahí tenemos también otro trabajo, nosotros somos miembros de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Tenemos que llevar las discusiones para que el gremio conozca las realidades que hoy está viviendo el sector, para que todos pisemos el mismo césped o la misma cancha y no estemos pensándonos
como siempre sabemos, en este tipo de producciones hay algunos que se destaca más que otros porque por niveles de escala, pero no es la generalidad de la cosa. Entonces, es ahí a donde nosotros como CAME, como representantes de la pyme agropecuaria, tenemos que llevar el reflejo fiel de lo que el productor le está pasando. Nos guste o no, si no empezamos a mentirnos y no vamos a llegar a nada. Y respecto del diálogo que mantuvo con los productores lecheros en particular, aquí nos han visitado distintos referentes de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, y hay una situación común que es un encarecimiento de muchos insumos, incluyendo los eléctricos, un recurrente pedido respecto de la fuerte carga impositiva que tienen en esa actividad como en tantas otras, y la convicción de que este año con fortuna se mantendrá la producción, si no va a reducirse. Sí, ya tuvimos un achique de 11 millones de litros a 9, si estamos en esos niveles de litros de leche. El sector lechero viene castigado tanto por el mercado internacional, ahora se ha recuperado un poco, pero también tenemos un problema interno bastante grueso, que es el posicionamiento de la industria. A ver, son 4 o 3 empresas grandes que manejan todo el mercado. Hay un modelo de concentración, creemos que el sector industrial puede estar pagando un poco más, porque nuestras góndolas se ve reflejado ya sea en el litro de leche que tomamos todos los días, como también en los quesos y demás que están por encima de la media que generalmente teníamos. En el valor histórico hoy ha perdido, bueno, a nivel internacional, si antes participaba en un 23%, hoy en valores estamos hablando de valores mucho más bajos y bueno, la participación del productor es muy escaso con respecto a otros sectores, ¿no? Ustedes elaboran un índice muy interesante justamente que habla de qué participación tiene el productor en el valor final de toda una serie de productos. La mayoría de ellos son alimentarios, o por lo menos los que nosotros recibimos por tratarse de un canal eminentemente agropecuario. Primero, ¿cómo surgió esa iniciativa? Segundo, ¿cómo evoluciona en estos años, en los últimos años? Mira, te voy a comentar, fue muy gracioso cómo sucedió. En estas giras que nosotros hacemos, conociendo el territorio, conociendo a nuestros amigos, a las entidades amigas de la CAME, surgía que todos los productores me decían: Pablo, ¿cómo puede ser que yo entrego mi producción a un galpón de empaque, me pagan, te voy a dar el caso de la manzana, me pagan 5 pesos con 10, 4.50, y mi mujer va a la vuelta, digamos en Neuquén, o va al supermercado de la vuelta y se lo venden a 59, 60. Entonces acá un poco desde el departamento estadístico de CAME nos pusimos a trabajar en buscar 25 productos, digamos, que lo podamos hacer el relevamiento constantemente. Es decir, nosotros al sector hortícola lo tenemos bajo CAME y en eso, digamos, la fuente de quien produce la información de base la teníamos. También dentro de CAME, en el sector comercial, están varias partes de los supermercados regionales, los que están en FASA y en CAS. Y a su vez teníamos que chequear en todo lo que es el interior las verdulerías de aproximación, es decir, las vecinales. Nos pusimos a hacer este trabajo en el 2015, principio del 2015, y el primer informe, después de haberlo chequeado, probado y demás, surge con relevamiento de julio en agosto del 2015. Bienvenido que lo sacamos en ese momento. ¿Por qué? Porque si uno se acuerda cuando gana Macri en la segunda vuelta, los precios en góndolas se habían disparado. Y por suerte nosotros teníamos este índice donde demostraba que se había disparado, que la brecha se había agrandado, pero no porque el productor haya aumentado los precios, eran todos en góndola. Entonces, ahí este supermercadismo, las grandes cadenas no tuvieron respuesta porque no le podían echar la culpa a uno que era el más fácil, como vos bien decís, porque está atomizado en el territorio, porque no tiene una voz genuina, una voz uniforme, pero por suerte esa pelota, si uno ve los diarios de ese momento, el hipermercado, las grandes cadenas no le pudieron echar la culpa como habitualmente y generalmente se le hacía al productor. Así que en eso nos sentimos muy bien.
Y por el otro lado, porque defendimos en realidad una posición que era necesaria y vital. Y por el otro lado, bueno, lo venimos haciendo mensualmente, vemos con agrado la concientización que se ha tomado sobre el índice de precios de origen y destino, el IPOD, como lo llamamos, porque ha permitido que en estas cosas que suceden por estacionalidad, por adversidades climáticas, que la lechuga se te va por encima de los 100 pesos, y decirle, muchachos, paren, en 30 días este problema se soluciona, 45, hay sustitutos. Busquemos sustitutos, porque el tomate tenés que pagar lo que tiene que valer, no no las locuras como consumidores. Esto lo digo yo porque me atañe, soy parte, y como productores también, es decir, se ve, porque es una oferta y demanda lo que entra en los mercados concentradores. También algo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que la diferencia cuando algunos temas son portadas, claramente el precio, vamos a citar un caso en esta conversación, claramente el precio de los huevos, producto del incremento de la alimentación avícola, se había incrementado y fue portada de muchos diarios diciendo 80 pesos la docena. Bien debimos informar que los productores recibían entre 22 y 27 pesos por docena de huevo, sacando la cuenta porque ellos reciben un precio por el pallet del producto primario, que todo lo demás se iba cargando en el camino hasta llegar a la góndola. Ahora les pregunto a ustedes como CAME, ¿cuánto incide la cuestión impositiva? ¿Cuánto incide la cuestión del flete o del traslado de un otro punto? Y pienso en una economía que está en Salta. Bueno, yo te voy a comentar, no es tan lineal que te lo pueda decir. Acá nosotros estamos estudiando desde CAME los 32 complejos agroindustriales, 25 los reflejamos en el índice. No es un tema lineal y cada uno de estos complejos se comporta de distintas formas. Lo que sí te puedo decir es que por cada 100 pesos que nosotros tomamos de una góndola, por lo menos 40 son impuestos. 40 son impuestos. Y muchas veces el Estado ha tratado de achicar el precio de la carga impositiva. Caso específico fue el de cerdo, que le bajaron del 21% al 10.5% a las carnes de cerdo en el mes de enero. Pero en góndola, ¿ese 10.5 se vio reflejado? No, para nada. ¿Por qué? Porque según la industria, ahora te explica el frigorífico que absorben pérdidas que tenían anteriormente. Es decir, siempre en la cadena, lamentablemente, la cadena se está haciendo mal en la Argentina. Estamos haciendo desde góndola para atrás. Y el último fusible que a vos te queda para poder retocar y hacer el ajuste es el productor. Pero nadie entiende en la cadena, porque estos índices también en Europa se siguen, es que sin el productor no hay cadena que exista. Entonces, cuidamos, muchachos, las puntas, porque la participación teórica e histórica tiene que ser que un productor perciba un 33% de lo que es el precio en góndola. Y hoy, y ahí nos asusta, hoy estamos en 23.8, hemos llegado a estar en 17 en algunos momentos, y me parece que ahí tenemos que trabajar y es a donde hay que enfocar. Y desde CAME estamos dispuestos, es decir, hay un COMPREPYME ahora en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal, con buen tino, ella quiere y sabe de estos problemas, de los problemas que hay, de las posiciones abusadoras que tienen las grandes cadenas de supermercados. Entonces dijo, les obliga a tener un lugar en góndola para las pymes. Bienvenido. ¿Por qué? Porque te tratan de cobrar algo que la pyme no lo puede competir con las multi del sector agroalimentario. Y por el otro lado, cuando estamos haciendo esta cadena la inversa, desde góndola hacia productor, lamentablemente tenemos una gran cantidad de intermediación parasitaria. Y hay que decirlo, y me parece que, hay gente que no le agrega absolutamente nada al producto y se lleva una renta indebida en desmedro del productor y en desmedro del consumidor. Es decir, nosotros como consumidores tenemos que estar tomando conciencia que esto pasa y la única manera es responsabilidad de nosotros como consumidores de hacer un freno a estas barbaridades comerciales, ¿no?
A partir de lo que está sucediendo en este momento, ha habido fuertes rumores que aparentemente se han desmentido una vez más hace muy poquitas horas, cuando el presidente de la Nación se encontró con un productor, fue a visitar su campo y le aseguró, de hecho lo aseguró aquí en Chacra Televisión, hace algunos minutos conversó con nosotros Martín Tusquet, este productor, que le aseguró que no se modificará el actual esquema de retenciones a las exportaciones. ¿Cómo le afectaría al pequeño y mediano? Yo te voy a comentar, las economías regionales, que es mi especificación, no tienen, es decir, No. a ver, se tenían antes, digamos, de esta administración un 5%. Contra, para que tengamos idea de lo que estamos hablando, un 35% en soja, un 23% en maíz, un 20% en trigo y demás. Es decir, a quien, digamos, la quita le pesó en forma fue a la pampa húmeda, a los productores, los grandes commodities. A las economías regionales sí, le sacó un 5%, pero por otro lado tuvimos elevación en forma inmediata de los costos. Es decir, nosotros siempre estamos trabajando desde CAME en el ingenio de decir, muchachos, necesitamos mejorar nuestra rentabilidad, que es lo único que nos va a sacar a flote, y persistir en el sistema, siempre y cuando podamos disminuir nuestros costos. Y para eso tenemos que ser eficientes, tenemos que ser productivistas, tenemos que utilizar innovaciones tecnológicas, pero para todo eso se necesita rentabilidad. Y el 5% me pegaba, no te voy a decir que no, pero la elevación de costos que tuve por el otro lado, sobre todo las energéticas, estuvimos sentados, creo que fue el único sector que Aranguren recibió en su momento como ministro de Energía, que le llevamos una matriz de producción, las márgenes de actividades como el arroz, el sector frutícola de Mendoza, el sector del valle con los frigoríficos para frío, para peras y manzanas, le llevamos el sector olivícola. Con respecto que, muchachos, sabemos que tenemos que cambiar la matriz energética de nuestras actividades. Bien. Estamos dispuestos a hacerlo. Bien. Se necesita innovar. Bien. No tengo rentabilidad. Tengo un problema. ¿Qué respuesta nos puede dar? También entendimos cómo era la cadena de una factura que nosotros anteriormente no las veíamos en detalle. Y a nuestras cámaras asociadas a CAME le pedimos desgranen las facturas, y te encontraste con un montón de impuestos provinciales, ordenanzas municipales, servicios de mutuales, que te engrosaban el costo, de lo que era la energía propiamente dicho, con respecto a lo que uno tenía que estar pagando, que era un disparate de todas las cargas que tenía. Por eso nosotros hacia el Congreso le hemos pedido, queremos la factura limpia, por un lado. Claro. Y después mucho control en los entes provinciales, porque en los entes provinciales, que son los que incrementan a través del VAT, del valor proveen el servicio, pero a la factura le agregan otros un valor agregado, ítems, un montón, que se te trasloca todo la realidad del costo de la propia energía. Así que en ese aspecto CAME trabajó, hicimos varias charlas, hemos traído especialistas en esto, nos abocamos, porque esto le afecta no solo al sector primario, al comercio, al industrial y a la producción primaria. Te voy a dar un caso. Tengo una chacra de 30 hectáreas en el Valle de Uco, producción de ciruelas y duraznos y cerezas, y tenía un riego, pagaba en el 2015 5.000 pesos, claro. Se fue a 17 y ahora eran 52. Algo se fue. Cuando empezás a ver eso, ¿quién te da culpa? Porque es cierto, el Estado Nacional en algo tuvo, digamos, pero no fue tanto con respecto. A ver, yo te voy a complicar. Nosotros teníamos un kilowatt que valía 0,6 pesos por kilowatt. Eso pasó a 1,05. Pero después, suponete, en Neuquén, 1,05, en Neuquén se hace 2 pesos 15. Y en Río Negro, porque ahí trabajó mucho nuestra gente, quedó en 1,25.
por el mismo, y están haciendo la misma producción. Entonces el que tiene un pozo, que tenés que utilizar energía, sos electrodependiente, ¿por qué unos tienen que pagar 2 pesos 15 y otros tienen que pasar? Si me lo están dando el mismo proveedor, ¿sí? Es decir, son cosas que en la Argentina no se entienden. Creo que ahí tenemos mucho oculto el costo político, digamos, de todas las estructuras que las provincias tienen que mantener, pero tampoco no tiene que el sector primario y las pymes estar pagando estos ridiculeces. Seamos más honestos. Si se queda 10 minutos más con nosotros, seguimos conversando, ¿puede ser? Sí, por favor. Hacemos una pausa en esto que es Diálogos con Chacra y seguimos conversando sobre economías regionales. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD 100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD 100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus 2 versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, ride and feel the wind and doing it right. Fly high inside, learning how to live, riding through the path you roll. Learning how to live, riding through the back you roll. Living underwater, you were still undiscovered. Looking through the mirrors, learning how to breathe without the corners you gave. Esto es Chacra TV. Continuamos en vivo en Chacra Televisión conversando con Pablo Bernengo, él es el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME. Hemos abordado muchos temas, pero quizá nos falta uno que es esencial y que tiene que ver con cómo avisor a partir de su propia experiencia. ¿Cuántos años hace que está trabajando, más allá de la CAME, que está vinculado con el trabajo, la producción de las economías regionales? Con las economías regionales nos pusimos a fondo en el 2009, es decir, yo soy ingeniero agrónomo, Sí. vengo del sector, hice muchos años en el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. En ese momento, bueno, toda la problemática del problema de la 125 y demás, entendíamos, o se entendió, se le pidió a CAME que tome la responsabilidad de ser el paraguas a nivel nacional de producciones que no eran tenidas en cuenta. Entonces, ahí el Consejo Directivo, creo que con buen tino, determinó, porque muchas de las cámaras que en el interior, cuando uno va al interior, se encuentra con la Cámara de Comercio, Industria y Producción, como las federaciones económicas, está el sector primario, el comercio y la industria. Entonces,
y los dirigentes que iban de Buenos Aires o que venían de entidades nacionales hablaban de la soja y se encontraban y decían, pero yo acá tengo arándano, tengo frutilla, tengo caña de azúcar, y ahí se producía un cortocircuito donde no había una conexión entre los dirigentes de la época con los sectores de la Argentina profunda, ¿no? Y ahí surgió, nosotros tenemos más de 420 entidades que están respaldando la gestión de CAME. Y hoy, por suerte, creo que el primer punto que nos metimos en la cabeza de CAME era primero ser muy críticos, ser muy serios, ser un lugar donde se pueda opinar abiertamente y dar su manera de interpretar como sector primario que está debilitado, no solo en la Argentina, en todo el mundo. Es decir, la participación de la producción en el PBI es cada vez más baja y hay que ver de qué manera se reconstituye todo eso, ¿no? Bueno, nos metimos el compromiso de abordar, de contenerlos y ser una verdadera oficina de gestión, es decir, que sea el propio empresario, el que sea el propio productor que viene del Chaco, que viene de Misiones, que que aborde su temática y su problemática. Son muy distintas cada una de las economías regionales en la manera de participar, en la manera de producir y demás. Entonces, lo que nosotros desde CAME le asegurábamos o tratábamos de darle era mira, si querés llegar a un funcionario, vamos a llegar de alguna manera, pero sos vos quien te vas a sentar con el funcionario a exponerle tu problemática. El éxito no está asegurado, sos vos que, en la manera de que vos lo puedas presentar. Pero se gestiona. Se gestiona. Pablo, entonces, a partir de esta expertise de años al frente de este tema en CAME, más su propia experiencia como agrónomo, como hombre vinculado con la agronomía, y con los anuncios o los dichos de gente muy cercana al gobierno en los últimos meses, liderado ya hace poco más de un mes por Elisa Carrió, señalando que es un mandato del presidente de la Nación de propiciar las pymes como exportadoras y como modelo de negocio en la Argentina. ¿Lo ven viable en el corto plazo, en el mediano plazo, y qué falta? A ver, si me remonto al 2011, Obama hizo un discurso de la Unión, el famoso 4 de enero, un discurso dirigido netamente hacia las pymes. Y cuando el primer mundo, cuando un presidente se había abocado, presidente del primer mundo, se abocó a las pymes y a tomar dentro de lo que es el marco, dije, esto es lo que todos nosotros tenemos que estar escuchando y hay que darle a la pyme lo que necesita, contenerla y demás. Lo que pasa es que acá en la Argentina, vos fíjate que nos pasa en las economías regionales. Si yo te tengo que traer a un sector del sector, por decir cualquiera, un sector de yerba mate como productor, lo tengo que traer de Misiones, tiene que hacer 1.300 kilómetros para acá. Se lo tiene que bancar él. Y acá lo que estamos haciendo desde CAME es justamente facilitarle que pueda estar y que esa silla que tiene una mesa de competitividad de las 16 que esté presente la pyme, esté presente el productor. Ahora bien, en esa discusión donde están los industriales, los molinos, el gobierno, las provincias, el SENASA, el INTA y demás, sea él el que saque espalda, saque pecho y diga, yo soy el que produzco y a mí me están pagando esto y el laudo en yerba mate no se cumple. Y es el propio Estado el que no hace cumplir, porque todos sabemos el propio laudo que se fija anualmente hacia la yerba mate. ¿En desmedro de quién y en beneficio de quién? Por eso me parece que lo que tenemos que dejar es que, bueno, hay muchos lobistas muy fuertes por los distintos intereses y por los distintos sectores. Yo ya estoy, cansado, te diría, de escuchar todas las prebendas que se le dio al sector automotriz. Pero no de este gobierno, de la administración pasada, de anteriormente. Tuvimos hasta el plan canje, cambiábamos autos viejos y te daban para un bono para que te puedas comprar el nuevo en 1000 cuotas, es decir, década del 90. ¿Y cómo terminamos? Cuando vemos hoy que un auto en la Argentina, el 70% que se produzca acá ya es mucho,
y que tiene entre 70 y 80% de componente importado, y me da vergüenza. Me da vergüenza porque significa no entendimos nada, los negocios lo siguieron haciendo los mismos, y lamentablemente es un sector que siempre ante beneficios que tuvo, fue en desmedro, porque la caja de a donde salió esa plata fue la misma, fue el Estado Nacional. En desmedro del sector, gente que está haciendo trabajos en la Argentina profunda, con recorrer el país y mirar un poquito quién hace la vicuña allá claro. En el altiplano de Catamarca. Es la manzana y la pera en la zona patagónica, en el Valle Neuquino. En Pueblo, en el lago Pueblo también, los productores frutícolas. Sí. Es decir, un montón de cosas que te dan bronca, ¿no? Y tenés que decir, bueno, démosle bola a esto porque, como empecé diciendo, son el 90% del empresariado argentino que da el 70% de la mano de obra. Pablo Bernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en vivo en Chacra Televisión. No, un placer para mí, por favor. Ha sido un verdadero gusto y nosotros, como siempre, nos despedimos hasta mañana en vivo con este espacio donde durante una hora conversamos mano a mano con distintos especialistas acerca de las diversas disciplinas que tienen relación directa con la agroindustria. Muchas gracias. Esto es Chacra TV. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia.